Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Uno no siempre elige lo que quiere. Muchas veces uno llega a un lugar con la idea de un menú y cuando llega no hay eso, lo que uno piensa. Y solo puede elegir entre otras opciones. Eso suele pasar en las segundas vueltas y uno suele elegir al menos malo. Pero ¿qué pasa cuando las cosas que se presentan inclusive entre esos dos platos a uno no le agradan? Uno dice, no quiero comer. Y mucha de la gente decidió que no quiere comer. 30% aproximadamente decidió que quería votar en blanco o nulo. Era un voto de asco. Realmente era un voto de asco. No era un voto de me lavo las manos, que también lo suele haber. Lo que yo leo es que era un voto de no me gusta este, no me gusta el otro, yo no me voy a comprometer. Y había gente que defendía eso. Inclusive hicimos mención a un libro que me resulta interesantísimo, me lo dijeron, me lo mencionaron durante una entrevista y lo empecé a leer. José Saramago defendía la posibilidad de un voto en blanco en Ensayo sobre la lucidez. Lo defiende. Y es una cosa pues bastante interesante. Aquí el ex rector de la Universidad de La Salle, Iván Montes, decía ¿por qué tengo que votar por el menos malo o por el menos ladrón? No se refería a estos candidatos, lo decía en genérico. Y me parecía interesante, pero al final había que tomar algunas decisiones. Hoy en las redes sociales uno puede leer muchas cosas, muchas críticas. Lo cierto es que Arequipa ha elegido a Cáceres Lica como el próximo gobernador regional, pese a las acusaciones graves que tiene sobre violaciones sexuales, algo que para mí es extremadamente delicado. Yo no digo que sea, pero son, en mi opinión, al menos dos de ellas son bastante creíbles. A pesar de eso, la población ha votado. Esto requiere un análisis interesante, como lo requiere también el que la gente haya salido abrumadoramente a votar por la propuesta del gobierno sin saber por qué votaba. Ha ido a votar sí, sí, no. Lo que había pedido el presidente además, con la plata nuestra. ¿No es cierto? O sea, el único que hizo campaña era él. ¿No? Y utilizando los medios estatales. Bueno, pues en una consulta popular donde digo que la mayoría, no estoy hablando de los sectores populares, estoy hablando de los sectores medios, inclusive medios altos, que no sabían por qué votar, porque no nos los habían explicado. Era un referéndum donde se dice que se tenía que votar así porque eso permitía luchar contra la corrupción. ¿Cómo va a luchar eso contra la corrupción? No tengo ni la menor idea. Así es que he invitado a Alfredo Herrera, escritor, periodista y analista político, para que me ayude a pensar, a ver qué es lo que ha pasado, a analizar qué es lo que ocurre un día después, qué nos ocurrió ayer, qué ocurrió hace un tiempo y qué ocurre y qué va a ocurrir a partir de hoy con lo del referéndum y la elección del gobernador regional. Y en la segunda parte del programa voy a estar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y vamos a hablar de un tema que a mí también me parece interesante. ¿Puede la pornografía generar divorcios? Aparentemente sí. Acaba de publicarse un nuevo libro donde se señala que según los últimos estudios, al menos el 52% de los divorcios que se están generando tienen que ver con temas de adicción a la pornografía. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Gracias. Saramago defendía el voto en blanco. Hoy, masivamente en las redes sociales se critica el voto en blanco y se dice que gracias a ese voto en blanco gana Cáceres Lica. ¿Cómo miras ese asunto? Primero del voto en blanco y después ya vemos hacia dónde se ha inclinado la votación. Efectivamente, el voto en blanco o el voto viciado es una opción del ciudadano muy válida. O sea, el ciudadano tiene todo el derecho
de manifestar su descontento, su mirada diferente, su neutralidad frente a una situación que la democracia pone en juego. El problema es que probablemente ese voto en blanco aún no lo sabemos usar. Creemos que el voto en blanco, pensamos usar el voto en blanco en función a un proceso matemático, es decir, si logro con esto, voto en blanco, cierta cantidad, anulo la elección y me libro de este proceso. Esa es una metodología errónea, porque detrás de ese voto en blanco, como en todo proceso democrático, también hay quienes lo promueven. Y quienes lo promueven también responden a ciertos intereses. De manera que se configura una serie de situaciones en las que el voto en blanco o el voto nulo, el voto viciado, deja de ser la opción legítima del ciudadano y se convierte en una suerte de tercera ficha que podemos jugar en caso de que estemos perdiendo por el otro lado. Entonces, se ha desvirtuado ese voto en blanco. Lo que yo creo es que se debería hacer, después de cada proceso electoral, un análisis ya sin pasiones, ya de cabeza fría, ya con una ley o con unos documentos que nos permitan decir hasta qué punto nosotros podemos jugar con eso, y después volver a hacer un nuevo proceso de educación electoral, un nuevo proceso de reflexión, etcétera. Pero que el apasionamiento que nos lleva a equivocar de repente el voto, dado los resultados, es que no deberían ser parte de nuestro ejercicio electoral, deberían ser parte de nuestra conciencia personal y saber usarlo según las circunstancias se presenten. Yo tengo la impresión, como lo he sostenido, que este voto no ha sido un voto de me lavo las manos. O sea, que salga cualquiera, yo me lavo las manos, ¿no es cierto? Sino más bien ha sido un voto de asco. O sea, no me gusta pero tampoco, ¿no? Sí. Y había una tendencia creciente, básicamente, en el electorado que debería ser, por ejemplo, cautivo de javierismo, de las clases medias de la ciudad de Arequipa. ¿No es cierto? Que miraban en Cáceres y Lika un candidato que no les gustaba, pero miraban al contendor y decían, no, pero tampoco, ¿no es cierto? ¿Tú crees que ese asco ha sido a los candidatos, que ese asco ha sido a la política? Yo creo que hay esta segunda vuelta y en general este proceso electoral ha sufrido de una ausencia del debate, pero del debate alturado. Entonces el ciudadano no ha tenido la oportunidad de conocer de manera coherente ni las propuestas ni lo que se podía venir con lo que vaya a decidir. La segunda vuelta ha sido mucho más grave en ese sentido. Nos hemos limitado a los insultos, los propios candidatos se han limitado a los insultos, la prensa ha destacado solo las cosas negativas y el ciudadano no ha tenido la oportunidad de conocer algo más de lo que la prensa o las redes sociales les han dado. Pero en líneas generales yo coincido en que hay una actitud, no de lavarse las manos efectivamente, porque eso permite que el ciudadano diga cualquiera de los dos me parece bien, finalmente yo no me hago responsable. En este caso se ha intentado un rechazo. Y creo que eso hay que leerlo. Este 33... Y ese rechazo sí, o sea, finalmente se han repartido los votos, porque no ha sido tampoco abrumador, o sea, claro, es tercios, ¿no? Un tercio para uno, un tercio para el otro y un tercio para nadie. Efectivamente, pero ese tercio para nadie ha estado en el límite de convertirse en el primer lugar de que yo no quiero ninguno de los dos. Ha estado a punto. ¿Qué le faltó? Más información, más decisión del ciudadano, un poco más de coherencia en el pensamiento electoral. Podemos decir que en las siguientes elecciones podemos ser un poquito más maduros y saber decidir esto. Entonces, creo que ese tipo de lecturas nos podrían ayudar a entender lo que acaba de pasar. Yo me adelanto a decir que lo que acaba de pasar es que Arequipa está en un proceso de cambiar de condición ciudadana.
¿ya? Todavía es débil Arequipa respecto a sus candidatos, a su fortaleza ciudadana, a sus movimientos o partidos políticos, a su atención a lo que hacen o dejan de hacer los políticos. Todavía es débil. Pero este 33% me parece que es una buena señal, porque sí hay un grueso de la población que ha dicho, ojo, estoy por no saber qué está pasando, no me gusta este escenario, no me gusta el escenario. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, pretendo meterme ya en las votaciones. ¿Qué hizo que se rechace a Javier Ismodes? ¿Qué se hizo votar por Cáceres Lika? ¿Y por qué estamos dispuestos a votar por Cáceres Lika a pesar de acusaciones graves de violación? Y queremos que quemen en Loguera, por ejemplo, al congresista Mamani. Tras la pausa tocamos eso. Estamos de regreso en el programa, estoy con Alfredo Herrera, periodista, escritor, analista político. Alfredo, hemos visto cómo a nivel nacional los peruanos nos hemos indignado cuando hemos sabido que un congresista de la República manoseó a una azafata dentro de un avión. Hemos pedido que se le sancione. Se le ha sancionado con lo máximo que puede sancionar los congresistas, ¿no? 120 días de suspensión sin sueldo, pero ahora se está pidiendo además que se levante la inmunidad para que sea enjuiciado por haber hecho tocamientos indebidos, ¿no? Y todos indignados y todos, parece que hay un consenso. Si tú sales y encuestas a la gente, yo creo que más del 90% va a decir que se le enjuicie y que se le sancione duramente. Pero aquí en Arequipa ha salido elegido un candidato con 4 acusaciones, con 4 denuncias de violación, ¿no es cierto? Y no pasa nada. Aquí sí se vota, o sea, eso sí se relativiza mucho. ¿Por qué? Y no solo se relativiza, sino que podría interpretarse más bien como un premio. O sea, a él sí lo premiamos y a otro lo sancionamos, ¿no? Hay un mal en nuestra sociedad. Creemos que los problemas son inmediatos, que aparece el problema y hay que solucionar ese problema. Cuando muchos de los problemas o de las situaciones que vivimos en el país provienen de otras cosas anteriores que las hemos ido borrando, que las hemos ido dejando pasar, o como se dice a veces en el periodismo, han durado sus 3 días de noticia y después han dejado de ser noticia y por lo tanto ya no importarían para la población. El congresista Mamani resulta ser tan criticado, no solo por los tocamientos indebidos, que obviamente es sancionable y todo lo demás, sino porque arrastraba una actitud por la que no se le sancionó el tema de los audios contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? En ese momento el congresista Mamani se convirtió en un elemento repugnante en medio de la política, el que grababa a escondidas, el que te traicionaba a la propia gente de su partido, ¿no? Y después salía campante a decir que él salvaba la democracia. Pero ese hecho duró su momento, lo fuimos olvidando y resulta que comete esta falta que la población como que ha despertado esas ganas de terminar por sancionarlo, no solo por lo que acababa de hacer, sino por todo lo que dejaba haciendo atrás. Muchas de las cosas en nuestra política, en nuestra vida social, las resolvemos así. Hay un problema de, hoy día matan a una mujer y volvemos a hablar de los feminicidios y de la pena de muerte, cuando eso está arrastrándose desde hace mucho tiempo y la solución no es poner más cámaras de vigilancia, sino educar a los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestras actitudes terminan resolviéndose de tal
tan inmediatamente que todo lo que se ha desarrollado anteriormente va quedando en el olvido. Lo que ha pasado al momento de elegir a Cáceres Llica como gobernador probablemente tenga una explicación de ese tipo. Es decir, Cáceres Llica está de candidato, no está en la cárcel por violador. Está ahí, libre junto con todos los demás. Y mucha gente podrá sentirse identificado con él, no por violador, sino por otras condiciones. Mucha gente podrá rechazar al señor Ismodes y ver en Cáceres Llica una oportunidad de manifestar ese rechazo. O, como he leído también en algunos comentarios, decir, pues, ni modo, igual tengo que elegir a alguien, ¿no? Entonces, probablemente esa inmediatez de nuestras decisiones han opacado lo que viene detrás. Entonces, ¿en qué momento la gente de Arequipa deja de mirar al violador y mira al candidato? Yo creo que eso tiene que trabajarse mejor en nuestros medios de comunicación, en nuestra información, para generar una actitud coherente con todo lo que ha ido sucediendo en un proceso electoral que es parte de un proceso histórico, ¿no? El que marcó la cancha en la segunda vuelta fue Cáceres Llica. Él llegó y se mostró como el chico de pueblo, el provinciano, el nacionalista y antiminero, contra el pituquito, contra el prominero y contra el tipo que estaba rodeado de los empresarios y cosas por el estilo. Entonces, una vez que se marcó la cancha, parecía que esto era un voto con alto sentido racial, étnico. Un psicólogo clínico me comentaba hoy, por ejemplo, que hay una manera de explicar esto, que es el voto de resentimiento, ¿no? Yo veo a una persona y no veo en ella lo que quisiera ser. Yo no digo que Ismodes sea un ideal, pero ¿no? O sea, es como yo, se parece a mí. No estoy hablando del tema delictivo, sino de las otras cosas. Entonces voto por él porque el otro más bien no es así, ¿no es cierto? ¿Tú crees que hay un voto de resentimiento? Sí, yo creo que sí hay un voto de resentimiento. Y en esta, digamos que volviendo a ese 33%, ahí se deben haber acumulado todos estos tipos de votos que son de resentimiento, que son de asco, que son de rechazo, que son de también liberarse del problema, ¿no? El ciudadano común y corriente, por ejemplo, se suele preguntar, ¿qué pasó en Brasil que vota por un candidato de extrema derecha, pro-nazi, que se alía con Trump, etcétera, cuando todo el mundo les advertía que eso no debería suceder? Entonces, no es un problema de Arequipa, es un problema de ciudadanía, es un problema del ejercicio de la democracia. Es curioso, ¿no? Porque finalmente, oye, pasa aquí, pasa en los Estados Unidos. Trump también era acusado de violación, Trump era el gran peligro, pero... Sí, y ahí está, y está expulsando a los migrantes, está separando a madres de niños, está promoviendo las guerras, está levantando muros, etcétera, y está ahí, ejerciendo lo que nosotros llamamos el mandato del pueblo hacia su investidura. Pero, ¿cuál debería ser la lección a estas alturas? ¿Cuál debería ser la lección? ¿Qué nos ha faltado, por ejemplo, en Arequipa para terminar de decidir bien y que no haya en el ambiente una sensación de que esto no me gusta finalmente? El ejemplo del restaurante y de la comida que has puesto al principio me parece interesante. Yo me quedo en el restaurante. Igual elijo entre los platos que me ofrecen, salgo, pero no estoy satisfecho, me hubiese gustado más esto, lo otro, no sé, pues, con un descontento, sí, ¿no? Pues, y he gastado mi plata, y he gastado mi tiempo, y cuando de pronto a 2 pasos estaba el restaurante con comida de mayor calidad y de repente más accesible, y uno dice, caray, ¿por qué no? Si antes de entrar me estaban diciendo, oye, ahí no vayas, no comas ahí, esa comida es mala. ¿Qué hizo a que yo termine por decidir eso, ¿no? Ahí me parece que hay
una tarea pendiente que debemos ejercer otra vez los ciudadanos, y los medios de comunicación tienen un papel para hacerlo. ¿Qué pasa con Ismodes? ¿Por qué Ismodes genera rechazo? ¿Por qué estuvo a punto, a unos cuantitos votos de llegar a ser gobernador regional y ahora ha generado tanto rechazo? ¿Qué le ves tú a Ismodes? Porque, por ejemplo, el Gallito, que gran parte de Arequipa lo conoce, él decía, tiene el carisma igual al de un zapallo de San Camilo, ¿no? O sea, nada, ¿no es cierto? Entonces... lamentablemente, Ismodes ha dado una imagen de ser un político oportunista. Es decir, no se le ve a Ismodes como a una persona que ha estado comprometido con los problemas de Arequipa, que ha estado en las situaciones álgidas de la población, no ha estado activo para los beneficios, para que la gente diga, yo puedo confiar en esta persona porque está siempre cuando yo lo necesito. Claro, cuando pierdes, y pierdes por poco margen, como ocurrió hace 4 años, debió ser quien comandaba una oposición que fue total y completamente inexistente. Así es, ¿no es cierto? efectivamente. Ese era uno de sus papeles. El otro papel era estar con la población, pero no estar, digamos, no ir al estadio cuando el estadio está lleno y repartir sus cosas, no, sino estar opinando sobre lo que está pasando en la ciudad, proponiendo soluciones, demostrando que él está atento a lo que pasa en la comunidad. Eso lo ha alejado de la población. Vienen las elecciones, aparece nuevamente Ismodes y es fácil leer, él solo aparece en los momentos electorales. Ahora, ¿por qué finalmente llega una segunda vuelta? Una de las razones es que probablemente no hayamos tenido otro candidato que haya hecho un papel más decoroso en un proceso político, es decir, una buena publicidad, una buena propaganda, una buena presencia, un manejo de los temas políticos, sociales y de desarrollo regional. No hemos tenido esa oportunidad. En procesos electorales anteriores sí habían gente que había demostrado toda una vida dedicada a la política y a la función pública. También se han equivocado, todos cometemos errores, nada es perfecto, pero sí habían referentes como para decir, aquí puedo depositar mi confianza. Y en estas elecciones, lamentablemente, no hemos tenido eso. Tenemos que ir a una nueva pausa. Estoy con Alfredo Herrera, escritor, periodista, analista político. Tras la pausa pretendo entrar también al tema del referéndum. Votamos, ganó abrumadoramente el sí, 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 no. ¿Y hoy día qué? ¿Mañana qué? Lo vemos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, estamos analizando el resultado de las elecciones. Estoy con Alfredo Herrera, escritor, periodista, analista político. Alfredo, hay una cuestión que resulta interesante, ¿no? Se supone que uno debe elegir como gobernante, porque es la persona que va a regir los destinos de tu familia, de la mía, ¿no? Entonces, a prohombres. Y una vez me dijeron, una persona por la cual tú estás votando debería tener la suficiente confianza como para que tú le puedas dejar a tu hijo un día, por ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, puede ser una cosa forzada, pero como ejercicio resulta interesante. Tú dejarías a tu hijo una tarde con el nuevo gobernador, con el presidente de la República, con el alcalde, no lo sé, yo creo que no. Yo sí, no creo que no, yo no los dejaría. Claro, no dejaríamos a nuestros hijos ni siquiera con el tío de confianza, porque si somos muy pegados a las investigaciones, cuando hicimos una investigación sobre dónde estaba el violador, estaba en las familias. En las partes más cercanas. Entonces, no hay, todo es algo tan inexplicable, tan... Lo curioso es que según el testimonio dado, por ejemplo, por esta ciudadana francesa que hizo una denuncia efectiva en la ciudad de Arequipa ante la policía de violación,
cuando ella tenía 21 años y había venido a hacer prácticas preprofesionales al Colga. Ella no conocía al alcalde y ella estuvo en una reunión y ella dice, yo me tengo que ir, me siento cansada, me voy al lugar donde duermo, el cuarto que ella había alquilado y donde vivía. Y de repente, según su testimonio, Cáceres Llica le dice que él la iba a llevar. Y la gente de allí le dice, que te lleve, no te preocupes, es una persona de confianza, es el alcalde. ¿No es cierto? Bueno, es que se supone que el alcalde, el gobernador, el presidente de la República, es gente en la cual puedes confiar, ¿no? Le estás confiando al país, la región, la ciudad, no sé. He recordado, vamos a ponernos en el otro extremo, a Julio Ramón Ribeiro, a nuestro famoso cuentista, al escritor peruano, que era tan agudo para reflejar las situaciones sociales, ¿no? Y él tiene un libro que se llama Los dichos de Luder. Luder es un tipo que está reflexionando permanentemente sobre las cosas cotidianas y sus respuestas son tan elementales que a uno lo hacen pensar de que finalmente tiene razón. ¿Por qué no pensé en lo elemental y estoy matándome pensando en lo más complejo? Y le preguntan, el candidato por el que vamos a votar no toma, no fuma, no ama. Y él responde, desconfiaría de un candidato perfecto. Dice, ¿no? La explicación, diríamos, ¿ese candidato perfecto es igual a nosotros? ¿Ese candidato perfecto existe? ¿Ese candidato perfecto no es un ser humano como nosotros? Entonces, esa perfección, digamos, no existe, no podríamos tener un hombre perfecto en nuestros gobiernos. Sin embargo, otro asunto es la confianza, ¿no? Cuánto confío o cuánto desconfío de una persona va a depender de muchas cosas, de cuánto lo conozco y de cuánto hay a su alrededor, o de quienes confían en él, ¿no? A mí me parece que el tema de la violación, que es repudiable y que degrada a la persona, se ha convertido en este proceso como una especie de campaña sucia. No ha dado el efecto que esperaba quienes estaban en contra y se han limitado a decir, es parte de la campaña y no al tema realmente de justicia. Ahora, el otro gran tema de desconfianza es que en el caso de Javier Ismodes no consigue los apoyos de la clase media, ¿no? Solo consigue al último una tibia aparición del presidente de la Cámara de Comercio diciendo no voten en blanco, ¿no? Ni siquiera saliendo a decir, oye, voten por Ismodes, ¿no? Sino, no voten en blanco. Y empieza a tener rechazo en su propio colegio profesional. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que pasó el mismo criterio de desconfianza que en todos los demás sectores. ¿Qué pasa con el señor Ismodes? El señor Ismodes tiene un tipo de relaciones diferentes al del señor Cáceres Llica. Sus supuestas relaciones están a un nivel comercial, empresarial. Y los empresarios y la gente que está manejando el dinero por el cual nosotros también sobrevivimos alrededor de ellos, tiene otro tipo de mirada. Hay otra moral en ese tipo de grupo. Y efectivamente ellos se pasan la voz con un telefonazo para decir qué empresario no va a entrar a sus círculos. Y probablemente eso haya pasado con Javier Ismodes. También arrastra otro tipo de denuncias, las estafas, etc. La justicia se demora en demostrarnos si eso es cierto o no, pero arrastran estos candidatos tales denuncias que sí generan un nivel de desconfianza tan grande que se traduce en la falta de capacidad del ciudadano de poder decidir por el futuro de su sociedad. Si hubiéramos superado los niveles de confianza, otra sería nuestra realidad, ¿no? Tendríamos gente realmente confiable, a pesar de que puedan tener sus denuncias, pero puedan ser confiables en el gobierno. Ahora parece que el presidente Vizcarra es extremadamente confiable, sale y propone un referéndum. Yo no sé para qué, pero lo gana, y lo gana con su propuesta, y lo gana con 85%, ¿no es cierto? O sea, no es poca cosa.
Vizcarra es confiable. Es confiable en la medida en que desconfiamos de sus enemigos. Porque ¿de quién desconfía el pueblo? ¿De este presidente Vizcarra o del Congreso que le ha hecho tanta guerra? O sea, estamos llegando a la conclusión de que lo que nos enseñaban desde la universidad, o sea, el ser humano solo distingue las cosas por oposición. Uno sabe que es blanco porque conoce el concepto de negro. Entonces, él es bueno porque los otros son muy malos. Efectivamente, esa es una forma de entender la sociedad, esa es una forma. Si recordemos que Vizcarra no llega, nosotros no votamos por Vizcarra. Vizcarra aparece en la escena política después de que por quien votamos, es decir, por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, terminara de mala manera, tristemente célebre en el proceso electoral. Claro, hay toda una pelea que hay alrededor, y Vizcarra asume la conducción de un país efectivamente sin partido, sin propuesta. Él no hacía las propuestas, quien tenía la propuesta era el equipo de Pedro Pablo Kuczynski, él no. Llega sin partido, sin propuestas, sin respaldo popular. Entonces, ¿qué esperaba la gente? Que alguien se ponga los pantalones. Cuando el presidente Vizcarra es tibio, por ejemplo, para sancionar la violencia contra la mujer, en uno de los casos, de los tantos casos que se presentaron, le pidieron la opinión a Vizcarra y él dijo, sí, pues son cosas que pasan. Cuando debió condenar la violencia contra la mujer, la gente se le puso en contra. ¿Qué esperaban de una persona? No que gobierne, sino que de pronto se ponga los pantalones. Y es muy probable que esta actitud de convocar un referéndum, que nos deja dudas, de asumir una posición frontal, pueda ser la que la población esperaba. El respaldo no significa una plena confianza. Ahí podría haber un error de lectura por parte del presidente. El 2019 se le vienen cosas duras, porque ahora su gobierno va a empezar a proponer, por ejemplo, por presión de sectores empresariales y de ministros proempresariales, que se recorten las vacaciones ya no un mes, sino 15 días, ¿no? Y ahora ya no para los nuevos trabajadores, sino para todos, ¿no es cierto? Esa es más o menos la idea. O progresivamente ir en los recortes, o ganarse vacaciones progresivamente. O sea, un año, bueno, 3 días de vacaciones, luego una semana, después de 3 años tienes 15 días, y bueno, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, se viene un recorte. Ya ha involucrado la renuncia del ministro de Trabajo. Se viene la huelga anunciada del magisterio, que dice, yo no quiero lo que tú me quieres aumentar, quiero 500 soles, ¿no? Y se le vienen ya pues advertencias de los gremios que lo habían apoyado y que no son de su partido, sino que son de izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué se le viene? Yo creo que se le viene una etapa, entre comillas, primero de tranquilidad. Este referéndum va a calmar muchas aguas, muchas tempestades, y la población va a esperar algunos resultados más concretos. Es decir, si la lectura es, o si la explicación es de que esto ayuda a luchar contra la corrupción, a ver, resultados. Ahora sí. Ahora sí esperamos resultados. Claro, porque se te ha dado todo lo que querías. Efectivamente. Ahora, que esperamos que el sistema judicial se renueve, que queremos un cambio drástico, a ver, empecemos, ¿no? Que los procesos de ver si los partidos se financian o no se financian, si hay control sobre eso, a ver, veremos. Y eso en el Perú tiene corto plazo. O sea, al peruano no le puedes decir, ¿sabes qué? En el 2030 todo va a estar bonito. No, él quiere para mañana. Alfredo, no ganó el tiempo. Gracias por habernos ayudado a analizar este asunto. Muy bien, gracias para ti, Quique. Alfredo Herrera, escritor, periodista, analista político. Nos vamos a una pausa. Regreso con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. ¿La pornografía puede generar divorcios? Creo que no solo puede, los está generando. Lo sabremos tras la pausa.